Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar este video para hacer un estudio de Biblia sobre lo que la Biblia nos enseña sobre la Cena del Señor, como en la religión católica le llaman la Eucaristía. Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña de este sacramento que es muy importante entender que, la práctica en la Iglesia de Cristo, en los creyentes de este evento, realizar la Cena del Señor, es algo que nos encomendó el Señor y que nos dijo que lo teníamos que hacer en recuerdo de Él, en memoria de Él, y nos lo confirma el apóstol Pablo. Pero para no entrar en controversias antes de iniciar, vamos a la raíz del asunto, ¿dónde queda formalmente establecido ya en la Iglesia Católica este sacramento para ellos? Y lo que implica para la religión evangélica en todas las denominaciones que son de Cristo, la Cena del Señor, como está escrito en la Biblia. Entonces vamos a analizarlo a la luz de la palabra de Dios, para que veamos cómo la palabra ya en sí misma, tanto en los evangelios con cada uno de los apóstoles de Cristo, como la revelación directa que le da el Señor Jesucristo al apóstol Pablo, sin conocer todavía los relatos de los demás apóstoles, directamente el Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo cómo estableció la Cena del Señor y cuál era el propósito de la Cena del Señor y cuál fue la práctica de la Iglesia del primer siglo apostólica de la Cena del Señor. ¿Y cuál es la consecuencia cuando la toman indignamente? ¿Cómo son las causas y por qué la toman indignamente? ¿Cómo es que se tenía que sanear estas cosas en la iglesia en el primer siglo? Y que quedó escrito para todas las iglesias de todas las edades hasta que Cristo vuelva, porque la palabra revelada y la palabra de verdad es la única que dejaron los apóstoles de Cristo, como lo reafirma su misma palabra. Sacando sobre este tema, para empezar, lo que piensa la religión católica de este sacramento, hay un curso, un libro, te lo estoy poniendo en pantalla, de formación teológica evangélica católica. Se llama Catolicismo Romano, el tomo 8, o el número 8. Se llama el autor Francisco Lacueva. Los católicos han de conocer bien este libro. Se llama Catolicismo Romano, curso de formación teológica evangélica. Sacando obviamente sobre este tema, te pongo en pantalla también, saqué una fotografía de la página en cuestión de este libro católico de enseñanza católico, y dice, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Dice, respecto a este dogma, para empezar, quedó ya firme, establecido como sacramento y dogma en la Iglesia Católica, ya establecido por liderazgo de la Iglesia en el Concilio de Trento, que fue entre los años 1545 y 1563. Digo, no vamos a hacer mella de esto en decir cómo tardaron 15 siglos en ponerlo, porque es irrelevante, porque ellos van a decir que los padres de la Iglesia, San Ignacio de Antioquía, ya hablaban de esto, o ya daban testimonio que en la misa ya creían en esto. Entonces, para no meternos en la polémica que qué decían los padres de la Iglesia, porque debemos de tener entendido y debemos de tener en claro que lo único que nosotros debemos de observar no es la Iglesia, los siglos de la Iglesia, porque cometió muchos errores la Iglesia por muchos siglos. Lo que debemos de hacer es las cartas apostólicas que Dios nos deja como palabra de Él, es la única fuente de verdad revelada escrita para nosotros, y son las únicas que tienen fundamento eterno, fundamento con respaldo de Dios, para que el Espíritu Santo haga una obra en los seres humanos. Quienes no le den esa autoridad y quienes no crean esta verdad, están fuera, lamentablemente, de la gracia de Dios, de la verdad de Dios, y están creyendo todas las cosas de teología, enseñanzas, que en cualquier religión que les estén enseñando. Si no le dan el valor que es único y solamente exclusivo de Dios, su palabra, es porque todavía no hay un nacimiento en el Espíritu, para que el Espíritu confirme que nada más esos 66 libros pertenecen a Dios, provienen de Dios, y son para dar vida a sus hijos. Muy bien. Pero en el Concilio de Trento, en esos años 1545-1563, se estableció esto, y es lo que la Iglesia Católica promulga, cree y practica. Y veamos qué dice. Dice que el dogma es uno de los principales de la Iglesia Católica Romana, pero hay tres cosas que considerar. El hecho de que Cristo está presente ahí, el modo de cómo se hace Cristo presente en el altar a través de esa Eucaristía, y el modo de estar Jesucristo bajo accidentes.
Entonces el hecho dice que es la presencia real de Cristo, que quedó obviamente en el Concilio de Trento definido como sacramento de Eucaristía, donde contiene la verdadera, real, sustancialmente el cuerpo y la sangre de Jesucristo, junto con su alma, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahí viene el número y el artículo donde quedó establecido. Y dice, los reformadores, Lutero admitía de esta doctrina, excepto el cambio de sustancia, no admitía Lutero, dice aquí. Ahora, el modo de hacerse presente dice que es un cambio de sustancias. Es que al momento de la consagración del rito, la misa y al último la oración, entonces la oblea, llamada hostia vulgarmente, dice que en latín significa la víctima ofrecida hacia el enemigo, que es el cuerpo de Cristo, queda entero, sin partir, en cada uno de los fragmentos resultantes, y lo mismo ha de decirse del vino. Aquí tratan de explicar que no importa cuántas porciones de vino tomes del vino consagrado, o cuántas porciones tomes de las hostias o obleas consagradas, cada parte mantiene la misma sustancia total de la divinidad, del cuerpo, de la sangre, o sea, la carne y la sangre de Cristo están presentes. Esos son de los accidentes que ahorita va a explicar, que son, los accidentes, dice, son apariencias que vienen conservando las propiedades que pueden percibirse por medio de los sentidos, como tamaño, figura, color, sabor, etcétera, según la filosofía escolástica. La sustancia ejerce una doble función respecto a los accidentes. Los mantiene en la existencia, ya que los accidentes como el color no existen en sí mismo, es afectada por ellos recibiendo formas, modos y propiedades a través de ellos. La sustancia del cuerpo de Cristo después de la consagración no es afectada por los accidentes del pan, etcétera, puesto que al estar vivo y organizado el cuerpo de Cristo conserva sus propios accidentes en virtud del poder divino en el pan y el vino. En pocas palabras dice que aunque haya transubstancia, cada porción de la hostia consagrada, si se repartan 10 pedazos, cada pedazo tiene la nueva sustancia que la sangre de Cristo y la carne de Cristo, el alma de Cristo y la divinidad de Cristo presentes. Esos son accidentes sobrenaturales que por fe lo declaran y que lo creen y que Dios lo hace. Entonces que ellos creen por fe que se están comiendo la sangre de Cristo, que están ingiriendo la carne de Cristo y la divinidad de Cristo a través de la Eucaristía. La misma presencia real, que es un evento milagroso, que es un evento sobrenatural, pero que hay cambio de sustancia bioquímico. Sí se realiza, aunque hay accidentes donde puedes ver la misma forma, el mismo color, o puedes ver que no se altere, vamos, la morfología o el colorido de la misma materia. Total, todo este tipo es argumentación y creencia católica y dogma católica para seguir diciendo que hay un cambio de sustancia y que el pan y el vino dejan de ser pan y vino, aunque parezcan pan y vino, aunque puedan saber a pan y vino, aunque tengan color de pan y vino, o sea, que mantengan las características de pan y vino, ya no es pan y vino, ya es Jesucristo, por el milagro y por fe, que hace un cambio de sustancia en la consagración en este sacramento en el altar. Como esto de introducción, ahora vamos a ver la otra parte. ¿Qué dice la Biblia? Porque los católicos, independiente de toda la historia que han tenido de siglo tras siglo de los padres de la Iglesia, empezando con los primeros siglos, es importante que ellos escuchen a Dios y que nosotros escuchemos a Dios, porque Él habla a sus hijos, oímos su voz y le seguimos, estamos en su mano. ¿Y qué es lo que la Biblia enseña de lo que los apóstoles establecieron como fe y como dogma y como en esta enseñanza de la Santa Cena que mismo Cristo la estableció? Entonces es importante entender esto. Para empezar, el día que la establece nuestro Señor Jesucristo es el día de la Pascua, y Él ya tenía 3 años de ministerio con los apóstoles. En otras palabras, esos 3 años, 2 años anteriores tuvo que haber celebrado, porque los judíos, y sobre todo Él siendo el cumplidor de la ley, tienen que cumplir obviamente el festejo y la cena de la Pascua y la celebración de la Pascua, de aquel evento histórico enorme donde Dios libera a Israel, a los hebreos de Egipto, y se los lleva a la tierra prometida durante 40 años por el desierto. Y ese evento, la Pascua, en donde redime Dios a su pueblo y lo toma por esposa a su pueblo, ese evento que le llamamos la Pascua y que se celebró en el Antiguo, viene a ser en el Nuevo Testamento, en la Iglesia, esa Pascua es Jesucristo para nosotros. Pero en ese momento Él, como judío, nuestro Señor Jesús, celebraba. Y esta tercera le da la importancia porque Él sabía que era la última que iba a celebrar con sus discípulos,
porque ya iba a ser entregado, ya iba él a cumplir su obra en la cruz, su sacrificio en la cruz, para redimir a todo su pueblo. Entonces, es importante entender que es una cena especial que Dios demandaba y que los judíos, por amor y agradecimiento a Dios, la celebraban muy solemne. Totalmente todo el pueblo judío lo realizaba, y especialmente los más enamorados de Dios, que era el caso de Jesucristo, los discípulos, en este momento. Entonces, es una cena, para empezar. O sea, tenemos que tener el escenario real. Es una cena especial, dedicada y agradeciendo a Dios, pero es una cena de bendición para los judíos, de memoria para los judíos, de recuerdo de gloria de judíos, de libertad para los judíos de la opresión de Egipto. Muy bien. Y que Dios los adoptó como pueblo y los tomó como esposa, y él el esposo. Entonces, es importante entender que era un evento, esta cena importante que tenían que celebrar. Entonces, ahora sí nos vamos al libro de Mateo, capítulo 26, del verso 26 al 29, y vamos a ver qué la Biblia nos enseña en este tema importante. Y dice así el verso 26, mientras comían, es decir, estaban cenando, una cena especial, obviamente de agradecimiento y de festejo, de celebración a Dios y de regocijo del pueblo de Dios, los judíos, estaban comiendo. Tomó Jesús el pan, obviamente había panes en un canastillo, tomó un pan, lo bendijo y lo partió. Y dio a cada uno de sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Él está diciendo, este pan es mi cuerpo, cómanlo. Si nosotros ponemos atención para empezar, Cristo aún no era sacrificado. Cristo aún no moría en la cruz. Esto fue antes de eso, pero ya está diciendo, esto es una figura de mi cuerpo. Pero si no lo quieres ver así, para que no sea yo como predisponiendo, vamos a seguir viendo toda esta enseñanza para que terminamos diciendo que vamos a ver que todo esto es una figura. Y dice, y tomando la copa, obviamente había vino en la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Es evidente que en esa copa no hubo transubstanciación, ni en el vino hubo transubstanciación, estaban comiendo y bebiendo, sino que él lo ponía, esa copa y ese vino, como figura del derramamiento de sangre que él iba a hacer en la cruz por ellos, y que estaba instituyendo esta cena del Señor, porque tenía un propósito glorioso y tenía un propósito para su iglesia, que la practicásemos todo el tiempo hasta que Él venga, o que nosotros vayamos al encuentro con Él a dar cuentas, o que Él venga por su iglesia. Entonces, si nos toca ser esa generación, por ejemplo. Pero dice aquí el 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Está diciendo, este vino es mi sangre del nuevo pacto. O sea, sigue hablando en sentido figurado, porque Él ni siquiera ha derramado su sangre para que ahí cambie, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Sigue siendo una figura, porque todavía no era derramada en la cruz la sangre para remisión de pecados, sino que Él está hablando ya, obviamente, estableciendo la cena, del propósito que la cena va a tener como figura de su sacrificio en la cruz. Si ustedes no se apartan de esto y ponen atención, Él está diciendo, ahorita yo quería celebrar la Pascua con ustedes, porque ya mañana y pasado mañana yo voy a hacer la Pascua para la iglesia, yo voy a hacer la Pascua. Yo soy el sacrificio, yo soy el que derrama la sangre, yo soy el que destruye su carne para darles vida a ustedes. Entonces ustedes ya no van a participar de la Pascua, le dice a los cristianos, ¿verdad?, convertidos judíos, de la Pascua de antes, sino van a participar de la Pascua mía, o sea, de mí. Ahora yo voy a hacer esa Pascua para ustedes, donde ustedes van a tener el beneficio de que mi sangre les limpia los pecados y de que mi carne es puesta para llevar toda la inmundicia de ustedes en mi carne. Por eso fue destruida. Muy bien. Verso 29. Y os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid. Nuestro Señor Jesucristo no se le escapaba nada para dejarnos en claro y no creyéramos falsas doctrinas ni engaños de siglos. Él deja en claro aquí, dice, y les digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid. O sea, si hubiera sido literalmente cambio de sustancia ahí, Él hubiera dicho, no beberé más este fruto de mi sangre, o no beberá más mi plasma y mi sangre que ya se convirtieron aquí. Hubiera dicho así, ya no beberé sangre de la mía que aquí puse ya en la copa con un milagro. No, dice, este fruto de la vid ya no lo voy a beber hasta en aquel día que lo beba otra vez en el reino de mi Padre. O sea, en su segunda venida lo va a volver a tomar.
cuando vuelva otra vez con su cuerpo glorificado para andar aquí, pero ahorita está en Espíritu Santo en el cielo. Muy bien, porque Él es Espíritu Santo. Pero esa es otra doctrina que no vamos a crear polémica ahorita, lo de su cuerpo. Pero bueno, la cuestión aquí es que dice Él que hasta que beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces, Él aclara muy claro que es fruto de uvas, fermentado con poquito alcohol, pero es fruto de uvas, de la vid. O sea, no es sangre, fue una figura todo lo que Él hizo ahí. Ahora, para no sacar una excusa y decir, bueno, ahí sí es figura, porque todavía no era sacrificado, después vamos a ver lo que la iglesia, 20, 30 años después de que Cristo ascendió al cielo, seguían haciendo la Santa Cena y seguían tomándolo como una figura, pero lo vamos a ver a través del capítulo 11 de Primera de Corintios del apóstol Pablo, pero llegamos ahorita ahí para seguir confirmando la misma dirección de lo que Cristo hizo aquí, porque es importante. Y primero pongo de antemano, a ver, si no tienes al Espíritu de Dios, no te puede confirmar la verdad y no puedes creer la verdad, porque la verdad es un regalo de Dios para los que le aman, para los que están en espíritu y en verdad en Cristo, sirviéndole, sin reservas, sin soberbias y sin decir mi iglesia me salva y mi iglesia es la mía. Y eso no salva, lo que salva es Dios, y el que tiene a Dios da testimonio de que la verdad se hace viva en él y que la verdad la conoce por el Espíritu, independientemente que tenga enseñadores al frente como líderes. El Espíritu es el que enseña a los líderes como a las ovejas, y el que confirma la palabra líder como a la oveja, y el que hace que una oveja crezca como el líder es el Espíritu, y el que no vive esa realidad no está en la verdad. Ahora dice Lucas 22, del 16 al 20, que es el mismo pasaje, dice, porque les digo que no comeré más esta Pascua. Seguía hablando del pan y la cena, es una cena como Pascua, como ese festejo solemne, hasta que se cumpla en el reino de Dios. No va a volver a tomarlas hasta que venga su reino. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidla entre vosotros, porque les digo que no beberé más este fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Ahí reafirma que es su segunda venida, cuando viene y se establece el reino en el milenio, cuando no la va a volver a probar el fruto de la vid. O sea, sigue siendo lo mismo que Mateo. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo, este es mi cuerpo, de nuevo igual, que por ustedes es dado, haced esto en memoria de mí. Aquí nos da más luz Lucas, y nos dice que Cristo termina toda esta cena diciendo, hagan esto en memoria de mí. Y ahorita en el capítulo 11 de Primera de Corintios, Pablo nos va a decir esta misma revelación que Dios, Jesucristo, le da directamente a Pablo, cómo instituyó delante de sus apóstoles, que está escrito en los evangelios, la Santa Cena o la Cena del Señor, y cómo a Pablo le da los mismos y le agrega algo adicional hermoso, que ahorita vamos a ver en Corintios, donde dice que todas las veces que hagan esto, todas las veces que tomen mi cena, lo van a hacer para recordar mi muerte hasta que yo venga. Para recordar mi muerte hasta que yo venga. No lo van a hacer para comerme a mí, no lo van a hacer para llenarse de sangre de mí, no lo van a hacer para llenarse de espíritu de mí, no lo van a hacer para llenarse de carne de mí, no lo van a hacer para llenarse de divinidad de mí, lo van a hacer para que anuncien que yo morí en una cruz. Se repite otra vez lo de Mateo, que fui sacrificado derramando la sangre por ustedes. Es para que anuncien con la Eucaristía o con la Cena del Señor que yo fui destruido en una cruz por ustedes. Están anunciando mi muerte, mi muerte, mi muerte. No estamos anunciando que la vida la estamos comiendo ahí. Independientemente que en la Santa Cena yo estoy recordando solo su sacrificio. Es por eso que la debo de tomar dignamente, porque yo hago cuentas en ese momento de la cena. Espiritualmente yo hago cuentas con Él, cómo he llevado mi vida espiritual delante de Él y de los hombres. Cómo ha sido mi caminar en Cristo, siendo ya de Él, si es realmente digno, si soy un verdadero cristiano de verdad, que todos los días estoy peleando contra el pecado que mora en mi carne, llenándome de su gracia y de su poder, de su espíritu, a través de una oración disciplinada, constante y ferviente, donde yo veo los frutos de justicia de Cristo implantándose en mí, para ver el avance que estoy teniendo como un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, que le da gloria al Dios Altísimo y que le da gloria al Señor Jesucristo, quien murió en aquella cruz por mí. Que realmente esa cena sí me contricta, sí sale en brota agradecimiento, porque gracias a eso tengo vida eterna en Él, y tengo esperanza de una gloria en Él,
y que obviamente veo su presencia en mí, veo lo que está haciendo en mí, y no yo, sino los miles y millones que están en él. Y entonces ese momento es tan solemne, es tan en serio, es tan profundo, es tan espiritual, y obviamente que con toda nuestra conciencia limpia debemos de presentarnos y aún y faltosos ponernos a cuentas con él para tomar dignamente. Pero ese cuentas con él no nada más es de palabras, es un profundo dolor interno si le hemos fallado, para prometerle ahí que no va a volver a ser tomado en cuenta el sacrificio en su cruz al festejar la cena otra vez, no va a ser tomado por mí de nuevo a la ligera ese sacrificio, que a lo mejor lo tomé antes de esa cena, lo estaba tomando a la ligera volviendo a pecar, pero no va a volver a hacer. Ese es el significado profundo espiritual de tomarla dignamente, de estar a cuentas limpio, no tener pecados guardados, no tener ahí reservas de seguir pecando todavía en este mundo, porque es tomarla indignamente. Entonces dice él aquí, haced esto en memoria de mí. O sea, esto lo van a hacer para que recuerden cómo mi carne fue destruida, por eso ustedes estén participando de ella, no con proteínas y minerales ahí, y están participando de mi sangre, no que estén chupando glóbulos rojos, sino que mi sangre les está limpiando el alma, y les limpió el alma cuando se convirtieron, y les sigue limpiando el alma cada vez que me confiesan su pecado y se ponen a cuentas conmigo. Sigue actuando mi sangre en ustedes, espiritualmente hablando, espiritualmente, poderosamente, milagrosamente, limpiándonos nuestra conciencia de pecado, Dios, volviéndonos a hacer que levantemos las manos para alabar su nombre en gozo y alegría, porque es el gozo de la salvación, y no derribadas las manos y tristes por el pecado y las consecuencias del pecado por fallarle. Entonces, es evidente que, como dice, esto va a ser en memoria de él y no va a ser para comérmelo a él. Claro, hay que desglosar Juan 6, que él es el pan del cielo, que es verdadero pan, verdadera comida, y que si el que no come su carne y su sangre no tiene parte con él, y eso lo veremos ahorita. No nos adelantemos, porque de eso obviamente también tiene su significado y su propósito, pero no es que seamos caníbales y no es que seamos vampiros chupasangre, porque él prohíbe que nosotros tomemos sangre, mucho más prohibiría que tomemos sangre de Jesucristo. Entonces, él está hablando espiritualmente y tienes que entenderlo espiritualmente, y solamente si tienes el Espíritu de Dios puedes entender ese mensaje. Pero los que no han hecho doctrinas mundiales de siglos y se lo creen, lamentablemente. Dice el verso 20, de igual manera, después de haber cenado, nos confirma aquí Lucas lo que Mateo todavía se quedó resumido, aparte de memoria en él, dice, acabaron de cenar, es decir, ese pan que se comieron no era carne, era pan, y el vino que tomaron era vino, no era sangre, por eso dice, y terminando de cenar, después de haber cenado, sigue el mismo lenguaje de los apóstoles, el mismo lenguaje de Lucas y Mateo, nos sigue revelando la misma historia. Es una cena especial, sí. Solemne, sí, porque era recordar la Pascua, la libertad de los judíos, sí. Pero cena, él habló de elementos en figura, esto es lo que va a pasar, esta es mi sangre y este es mi cuerpo. Sí, figuras, porque todavía ni siquiera era derramado, pero ahorita veremos que en la práctica de la iglesia igualmente seguían siendo figuras y no carne y no sangre, pero ahorita lo vemos. Dice que por vosotros se derrama. Entonces, avanzando en los textos, nos dice Hechos 2:42, y perseveraban la iglesia primitiva del primer siglo en la doctrina de los apóstoles de Cristo, no los padres de la iglesia, en la doctrina de los apóstoles de Cristo. Es lo que Dios nos dejó para que tengamos una referencia de si yo estoy en la doctrina de los apóstoles de Cristo. Yo entro a una iglesia cristiana, llámese como se llame, católica, evangélica, mormona, adventista, llámese como se llame, yo entro y yo tengo que ver por el Espíritu Santo, y todos sus hijos tenemos que ver si estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles, porque si no estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles, no estamos perseverando en la doctrina de Cristo. Y dice el apóstol Juan que si no tenemos aún todavía la doctrina de Cristo, nos hemos desviado y que no tenemos entonces a Dios con nosotros. Nada más creemos que tenemos a Dios, pero realmente no está Dios con nosotros, y por eso nos acontecen tantas tragedias por no tener la cobertura de Dios. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, que es testimonio de que Dios hace esa unidad tremenda, poderosa y profunda en la verdadera iglesia, y en el partimiento del pan, y en las oraciones.
clave, porque cada texto es clave en lo que estamos hablando. Dice, ¿cómo era la iglesia primitiva para saber que era la iglesia de Cristo en el primer siglo? Dice este escrito, que es de Dios, que perseveraban en las doctrinas apostólicas, las de Pedro, Juan, Jacobo, Judas, Santiago, nada más en la de ellos, que era inspirado del Espíritu Santo y el Espíritu Santo haciendo las cartas, perseveraban en esa doctrina. Dice, en la comunión unos con otros, lo importante de destacar la iglesia y en el partimiento del pan, están hablando de la cena del Señor. Aquí nada tiene que ver en que en las casas comían y que todos se compartían un huevo estrellado, unos frijoles, una torta de pan. No se trata de eso, que también lo habla la Biblia, de cómo alegremente compartían comidas. Aquí está hablando de doctrina, aquí está hablando de algo que denotaba el cómo la iglesia perseveraba en la fe y en la verdad. Entonces ese compartimiento de pan está hablando de la cena del Señor, porque es trascendental esta práctica en la iglesia del Señor. Y en las oraciones es trascendental las oraciones para que la iglesia del Señor viva realmente en el poder de Dios. Entonces el partimiento del pan, aquí no dijeron en el partimiento de la carne de Cristo, en la comida de la carne de Cristo, en la bebida de la sangre de Cristo. No, porque era un partimiento literal de pan. Claro, de ahí nosotros teníamos que discernir el cuerpo del Señor. Ahorita llegamos allá a Corintios. Discernir espiritualmente, no comer espiritualmente, físicamente. Pero bueno, ahorita lo vemos. 1 Corintios 10:16. La copa de bendición, dice Pablo en este texto, que bendecimos, está hablando del vino, obviamente en la figura de la sangre, ¿qué no es la comunión de la sangre de Cristo? Y dice, ¿y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Si tú tomas este texto aislado, sin el contexto, y sin toda la teología, y sin todo el estudio del tema de la cena del Señor, de aquí puedes hacer una doctrina diferente, y muchos pueden hacer muchas doctrinas diferentes, que dice, mira, aquí dice la copa que bendicen, que es la comunión con la sangre, y que el pan que bendecimos y que partimos es la comunión con el cuerpo. Y de hecho, aquí viene la misma frase, el pan que partimos. Lo mismo que dice Hechos 2:42, en el partimiento del pan, para confirmar que sí se está refiriendo a la cena del Señor y no se está refiriendo a comer frijoles entre los hermanos en sus casas. Está hablando del partimiento del pan, que es la Santa Cena. Si tuviera tanta relevancia, ya estaba en la práctica la iglesia aquí sin Cristo, ya había ascendido. Si fuera realmente carne de Cristo y sangre, aquí hubieran dicho en la comida de la carne de Cristo y en la bebida de la sangre de Cristo. Dijeron partimiento del pan, porque literalmente en la práctica partimos pan, galletas o lo que tú quieres, pan. Lo importante es lo espiritual, que no es que se convierte en carne, que ese es un engaño, sino lo espiritual es que yo estoy recordando cómo fue tasajeado todo su cuerpo, cómo fue perforadas sus manos, cómo fueron perforados sus pies, cómo su costado fue perforado, cómo su sien fue perforada por espinas, y cómo se estuvo desangrando hasta que el corazón se detuvo 3 horas, desangrándose en dolor, por mí. Y entonces cuando yo voy a participar de una galleta, lo que menos quiere Dios que yo sea religioso y falso, hipócrita, es que me den un pan bien horneadito, con hierbas amargas, que para hacer un castigo y me golpee yo la espalda y me pellizque. No, eso no quiere Dios. Eso son tonterías religiosas. Lo que Dios quiere es que yo esté consciente en ese momento que voy a recordar su sacrificio, por eso es en memoria de Él. En ese momento que yo voy a tomar la cena del Señor, que yo recuerde cuál fue el propósito que Él instituyó, que recordara siempre su cruz, su cruz, su cruz. Que no se me olvide la cruz de Cristo, porque ya se me hizo fácil andar en la salvación y seguir pecando. Andar en la salvación como cristiano y seguir haciendo mi propia vida. Ya no someterme al yugo de Él, ya no someterme a seguirlo sin reservas a Él, ya no que sea el Señor de mi vida donde gobierne todas mis decisiones y mis acciones, sino yo tomo el control y ya nada más cuando lo necesito lo busco. Para que no se me olvide su gran sacrificio y dolor y sufrimiento que Él vivió por mí. Entonces cuando yo tomo así sea una galletita salada, no es la galleta, ahí no está Dios. Es una galleta, es un trigo. Es el símbolo de lo que yo estoy en ese momento de forma física, sí, ves la galleta, pero que está representando el que yo voy a recordar, el momento de su cruz por mí, el momento de su sufrimiento por mí, esa sangre derramada que limpió mi alma de pecado cuando me convertí por primera vez y cuando he sido testigo de cómo me he ido limpiando cada vez que llego y pido perdón.
y Él me perdona, yo veo cómo me vuelve a dar vida. Entonces, esa sangre preciosa que actúa en mí y en cada uno de sus hijos tiene un precio inigualable, incomparable. No se puede comparar a nada. Y vemos que actúa poderosamente en sus hijos, en los creyentes de verdad. Entonces, no es la galleta, es una galletita así, un juguito de uva, no. Es el evento del cual nosotros estamos delante de un Dios vivo que nos está viendo los corazones, que estamos pensando, por qué lo estamos haciendo, y si es dignamente que estoy tomándolo con dolor, si estoy pecando contra Él y con alegría, porque estoy agradecido de su gran sacrificio. Ahora bien, entonces, ese pan no es que va a cambiar de sustancia y no es que hacer un ritual, no, es que yo dignamente, a cuentas con Él, reconozca su gran amor en esa cruz por mí y que en esa seriedad y solemnidad yo la tome. Estando a cuentas con Él, si no lo tomaría indignamente, quería burlarme de su sacrificio, cuando le costó a Él mucho, y a mí me ha bendecido limpiándome el alma muchas veces para ser grosero y quererme burlar de Él, teniendo pecados ocultos y querer tomar la cena como que soy digno para tomarla, estando abusando de su sacrificio una y otra vez. Entonces, partimiento del pan, el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo, es decir, les daba a Pablo pan, les daba a Pablo vino, y acuérdense que tenemos aquí comunión con la sangre, es decir, recuerden el significado de esta cena. Esta cena no es para que se llenen la barriga, les decía Pablo. Esta cena no es para que empancen, ya que en su casa no tienen ni qué comer y aquí vienen a hartarse. Esta cena no es para que se emborrachen porque les encanta el vino a algunos y en la casa no pueden comprar, aquí vienen y se hartan y se sirven 3 veces. No es para eso. Esta cena sí es cena y sí te va a nutrir, es comida, pero la tienes que tomar con propiedad, con dignidad, entendiendo que tienes comunión con la sangre de Cristo, no porque estés chupando glóbulos rojos, porque tienes que recordar que esa sangre se derramó a tu favor. Cuando tú tomas el vino, tienes que recordar que es cuando tú participaste y comiste de la sangre de Jesús, pero no literalmente glóbulos rojos en tu sistema digestivo, sino que espiritualmente tu sangre te limpió como sucedió cuando te quitó todas las maldades, amarguras, ataduras. Te violaron de niño, te violaron de niña, casi te asesinan o te secuestraron. Tienes traumas terribles, te abandonaron tus padres, miles de cosas con las que crecemos por el pecado en la humanidad, todos los seres, atormentados en nuestro espíritu y en nuestro alma por demonios, por los pecados que cometimos, adulterios, fornicaciones de todo tipo, y que nos traen consecuencias graves y ataduras espirituales que ni conocemos ese mundo espiritual, y cuando llega Cristo con su sangre nos limpia, y somos libres de esas ataduras. Ya no tenemos trauma, ya no tenemos temores de muerte, ya no tenemos trauma a esto, a aquello. Ya no odiamos a aquel que me violó de niño, a aquella que violó de niña. Ya no odiamos a los violadores, ya ahora les amamos, ahora les hablamos de Cristo, ahora queremos que Dios los salve, porque ya vemos cómo el reino de las tinieblas tiene atrapada a la humanidad, destruyendo familias y haciendo esas atrocidades que el hombre cree que es el hombre solo. Y no es así. Y no con eso quiero quitar la responsabilidad de los hombres que ellos tienen delante de Dios y de los hombres mismos en cuanto a no cometer actos en contra de su prójimo. Porque no es a través del diablo, sino que es un hombre que ya obviamente peca y que ya deliberadamente está haciendo algo contra su prójimo, ya puede ser infectado por un espíritu. Pero él es el que tomó la decisión. Infectado ya está influenciado para que lo haga más posible y más pronto. Pero el de la decisión plena es el ser humano. Por eso Dios los va a condenar en el infierno. Porque si el hombre no tuviera responsabilidad delante de Dios, ¿cómo sería justo Dios condenándolos en el infierno? Los condena porque ellos pueden decir no, y hasta aquí, y ya basta. Y pueden rendirse a Dios cuando vean que los está atormentando un demonio para que Dios les ayude. Pero el hombre no quiere. Por eso tienen culpa y por eso Dios los va a condenar, aunque haya espíritus influyendo en sus mentes, dándoles ideas malas. Pero no por eso le quita la responsabilidad al hombre, lo claro. Pero aquí nos queda muy bien claro que esa comunión no era ingerir proteínas y carne de Cristo, sino que la comunión es el sacrificio tan enorme que nos habló Mateo y Lucas, que se llevó a cabo, que nosotros tenemos que hacer esa cena, esa comida solemnemente, como lo vamos a ver ahorita. Dice 1 Corintios 16 y 17, la copa de bendición, siendo un solo pan nosotros, con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan.
Entonces está hablando que aunque todos somos muchos miembros, somos un solo cuerpo. Entonces, si nos ubicamos bien, nosotros somos seres humanos. Pero aquí es una figura que formamos el cuerpo de Cristo. Todos los que estamos en Cristo somos diferentes miembros, pero formamos un cuerpo. Y porque tomamos de ese pan, o sea, y como lo dice el mismo libro de Corintios, lo dice Pablo, que en el Señor cada creyente es uno en el Espíritu somos uno con el Señor, espiritualmente somos uno con el Señor, es decir, aunque hay otro verso que dice que también somos parte de sus huesos y de su carne, porque somos su cuerpo, está dando a entender espiritualmente Pablo, que Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Espíritu Santo de la iglesia, Él es el que gobierna y revela a la iglesia la verdad y controla y bendice a la iglesia. Y Él es el que coordina como cabeza todo el cuerpo. Entonces a nosotros nos coordina Él, somos parte de Él, pero nosotros físicamente somos los que damos a conocer a Él porque Él es Espíritu y Él es Santo. Entonces nosotros somos los que damos a conocer al Padre, nosotros somos los que damos a conocer al Hijo, a través de la manifestación del Padre, a través de la manifestación del Hijo, a través de la manifestación del Espíritu Santo de Dios, en nosotros, solos no, a través de ellos siguen dándose gloria y bendiciendo a la humanidad, revelándose a la humanidad, ellos mismos, pero a través de su iglesia, a través de su cuerpo. Por eso somos parte de su hueso y su carne, porque somos la parte de la materia, cuando Él siendo la cabeza, Él es el Espíritu Santo que coordina todo su cuerpo. Y en ese sentido va la dirección de estos textos. Pero quiero que veamos lo que ya sí Primera de Corintios nos dice Pablo. Abusos en la cena del Señor. Dice así en el verso 17. Vamos a hablar de los abusos primero. Pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Los está regañando porque no estaban tomando dignamente la cena. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se hagan manifiestos entre ustedes los que ya están aprobados. Dice, los que andan peleando y chimuleando, luego se ve que todavía les falta crecer en Cristo, les falta meterse con el Espíritu Santo, les falta meterse a estudiar la Biblia en el Espíritu Santo, estudiando la Biblia, para que Dios les dé crecimiento, para que Dios les dé justicia, para que Dios ponga los frutos de Cristo en ustedes y no se estén peleando con los hermanos, porque eso da testimonio a ustedes que se están perdiendo, que todavía no se afirman en la verdad, que siguen titubeando, que andan mal, que hay pecado ahí no confesado y que no están creciendo en la santidad de Dios. Ahí se está dando cuenta quiénes están siendo aprobados y quiénes están siendo reprobados, dice Pablo. Por eso Cristo dice que en aquel día Él va a separar los cabritos de las ovejas. Quiénes sí son ovejas y quiénes les encantó seguir como cabritos en la iglesia todo el tiempo. Porque no se humillaron delante de Dios para que los transformara ovejas. Y dice, pues cuando los reunís, obviamente ya este regaño también va dirigido a la Santa Cena, ya veremos, o a la Cena del Señor, para aquellos que no le quieran llamar así. O reunís ustedes, esto no es comer la Cena del Señor. Si te das cuenta, no está diciendo, esto no es comer sangre y carne de Cristo. Dice la cena, porque literalmente consumían la cena, como Cristo consumió la cena, la Pascua, y como toda la iglesia ha consumido la cena, comida. Pan y vino, pan y comida. Claro, en la Pascua había un guisado de cordero, que era lo que preparaban para la Pascua. Pero bueno, dice, cuando pues os reunís ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer la cena tiene un propósito y tiene un cómo debe de hacerse, les va a enseñar Pablo. Porque cuando ustedes comen, es comida. Dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Se van a alimentar. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. La agarraron de fiesta. Porque es pan que no cambia de sustancia. Es un guiso que no cambia de sustancia. Que el guiso no entra aquí más que el pan. Pero cenaban guiso. Obviamente preparaban cena, no nada más el pan. En el primer siglo lo hacían como el Señor. Y como lo hizo el Señor en la Pascua, preparaban cena. Y luego dice que el vino, literalmente tomaban vino. Entonces, por eso se emborrachaban, porque no eran glóbulos rojos, porque era vino. Ahora bien, dice el verso 22, pues que no tienen casa que coman y beban ustedes allá,
Porque el significado de la cena no era no era llenar tu necesidad de hambre y de sed, sino era recordar en memoria de mí, recordar su sacrificio, su carne destruida y su sangre derramada por cada uno de ellos. Entonces eso es lo que ellos tenían que valorar en la cena, es lo que tenían que entender en la cena, que es el sacrificio de Cristo revivido. En otras palabras, Dios nos quiere llevar, y es así, así como lo vas a escuchar, Dios nos quiere llevar cada vez que Dios Padre nos invita a la Santa Cena de su Hijo, cada vez que Dios nos invita a la Cena del Señor, porque Dios pone en los pastores, aunque algunos por tradición puedan hacerlo cada mes, eso sí, es Dios y ellos, y Dios lo que permita con cada siervo de Él. Dios Espíritu habla y Él coordina a cada uno de sus líderes. Pero lo que sí es cierto que cada vez que hacemos este maravilloso práctica y realización de recordar a Cristo, su sacrificio, lo hagamos a través de esta Cena Santa, que es la Cena del Señor. Cada vez que nos invita Dios a esto, Dios lo que hace en el Espíritu, en nuestra conciencia, en nuestra mente y en nuestro corazón, es transportarnos por el Espíritu Santo a aquel momento. Entonces, es como, para que lo entiendas así, es como si Dios te llevara al mismo momento y te pusiera a un lado cuando Cristo está siendo azotado tan injustamente, tan cruelmente, cuando Cristo, por todas esas herramientas de castigo y de tortura de los romanos, está haciendo su cuerpo molido, golpeado, así como las espinas están destruyendo su piel en su sien, en su cabeza, y empieza a derramar sangre con dolor, y así como está siendo perforadas sus manos y sus pies, tú estás a 3 metros viendo ahí, y luego cuando es levantado y la lanza cruza su costado, y tú estás ahí viendo cómo sangra y sangra y sangra todas sus heridas, y cómo al pie de la cruz está llenando un charco de sangre y sangre santa, pero tú estás ahí viendo el sufrimiento de tu Señor ahí. Eso es lo que Dios pretende en esa cena, que te vayas a ese momento, para que ya no estés tomando la salvación a la ligera, para que el sacrificio tan grande que su Hijo hizo como ser humano aquí por nosotros, en una muerte tan cruel y perversa, tan mala y tan dolorosa, no sea en vano en mi vida, para que yo no sea tan ligero de tomar la cena y seguir pecando a gusto. O sea, malagradecido, un hijo malagradecido, un hijo que no valora el sacrificio tan grande de Dios, que lo dice con palabras, pero su vida no lo declara. Es falso. Pero en ese momento en la cena nos lleva hasta ese lugar para que nos demos cuenta de nuestro pecado otra vez, para que nos demos cuenta de nuestra irresponsabilidad cristiana, para que nos demos cuenta de nuestra maldad, que seguimos todavía haciendo lo que no conviene y lo que no le da gloria a Él, y lo que no le da honra a nuestras vidas, y lo que entonces como no le honramos no nos puede honrar cuando Él quiere honrarnos. Él quiere exaltar la vida de Cristo en nosotros, para que el mundo vea que ahí en la iglesia está el poder de Dios, el poder de Jesucristo, la presencia de ellos en nosotros, para que donde quiera que vayamos impongamos manos y vuelen demonios, nada más llegar y salgan demonios huyendo, porque Él está con nosotros poderosamente. Esa es la iglesia de Dios. Entonces, ahí lo regaña, dice, menosprecien la iglesia de Dios, está refiriéndose a la gente, y avergüenzan a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Que los alabaré. En esto no los alabo. Si te das cuenta, ni siquiera habla de carne ni habla de sangre Pablo, porque ahí lo que le está diciendo es, hasta este momento, vienen a comer y vienen a saciarse de su sed hasta embriagarse. O sea, ustedes no han entendido el propósito de la cena. O sea, no estaba espantado Pablo. ¿No ven que se están comiendo la carne del Señor Dioquis? ¿No ven que se están tomando glóbulos rojos santos Dioquis? No estaba espantado Pablo. Pablo le estaba diciendo, no han valorado el sacrificio de la cruz en sus vidas. Por eso creen que es comida, es pan y es vino. Y por eso se emborrachan y por eso se empanzan, se les acaba el hambre. Porque no deja de que no hay cambios de sustancias. Porque no se trataba de eso como lo inventaron por allá. Sino que vienen indignamente sin recordar. Esto es para recordar su muerte. Él dijo que recordáramos su muerte. Por eso él termina esta carta más adelante diciendo, vamos a recordar su muerte hasta que él venga. No vamos a llenar de sangre y de vino y de espíritu con la cena. Y nos vamos a llenar de... No se trata de eso. Él puso
cómo nos vamos a llenar de su espíritu, que es muy diferente, y Él puso cómo nos vamos a llenar de su cena, que es a través de su palabra. Pero bueno, no terminaremos esa enseñanza. Continuando, después de los abusos de la cena viene la institución de la cena, que es lo que dijo Mateas y Lucas, y que es lo que le revela Cristo directamente a Pablo, y es exactamente lo mismo, y le agrega otras adiciones que Cristo nos dice a ti y a mí ahora. Dice, institución de la cena del Señor, porque yo recibí del Señor, no de los apóstoles, del Señor, lo que también les enseñó a la iglesia de Corinto, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiéndole dado gracias, lo partió. Tomad y comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. Vuelve a hacer énfasis Pablo, que ese es un pan, que lo mismo que dijo Cristo antes de ser crucificado, es lo mismo que está diciendo la iglesia 30 años después, que lo hagan en memoria de Él, porque está dando énfasis Pablo. No es para que vengan y se empanzurren, como les acaba de decir un verso anterior, tomar indignamente la cena. No es para que vengan y llenen la panzota, porque no tienen en casa qué comer. Y si tienen que comer, les dice a esos que sí tienen que comer, tienen vergüenza, porque aquí hay unos que no tienen ni qué comer en casa y la toman dignamente. Saben que esto no es para... Vamos, toman nada más su porción y lo hacen llorando, dándole gracias por la cruz, dándole gracias por la sangre, dándole gracias por su carne destruida, en lugar de ser destruidos ellos en la cruz. Y ellos no tienen que comer y no se vuelven a servir. Y no tienen que beber y no se vuelven a servir. Ustedes se emborrachan y sí tienen que comer en casa. Porque no era en sí que porque lo tomaban en pecado no se transformaba de sustancia. Eso nada tiene que ver. Sino que la importancia aquí es que están recordando, como les está diciendo apenas empezando aquí, era en memoria de Él. No era cenar por cenar para que se empanzorren o para que se llenen de comida. Es en memoria de su sacrificio. Ese es el propósito de la cena. Y les dice, y habiendo dado gracias, sigue hablando Pablo lo que Cristo hizo, lo partió, tomad, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, o sea, no comió carne Cristo, sino cenado del pan con el cabrito, el cordero, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa. O sea, lo vamos a hacer, recordar el pacto que Él hizo en esa cruz, el derramamiento de sangre por nosotros. Y dice, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Aquí dice todavía Pablo, todas las veces que bebas esto, está diciéndole a la iglesia de todos los tiempos que tenemos que beberla. ¿No se dan cuenta, católicos? Está diciendo Pablo aquí, está diciendo Dios a través de Pablo, que está diciendo, todas las veces que vayas a tomar el vino, o la figura uva, fruto de la vid, jugo de uva, todas las veces que tomes ese producto como figura, es para recordar su derramamiento de sangre. Ahí va. De nuevo, dice, todas las veces que la bebiereis, es en memoria de mí. ¿Dónde dice? Todas las veces que bebieres esta copa, es para que mi sangre entre a tu cuerpo. Es para que mi sangre te limpie de pecados. Es para que me comas a mí. ¿Dónde dice aquí? Porque no saben ver espiritualmente que ahorita llegamos a Juan 6 y de ahí tomaron la doctrina para decir comer sangre. Es porque espiritualmente no han visto, porque ha sido engañada la iglesia católica siglos tras siglos. Toda la humanidad pueden ser 7,000 millones o 7,500 millones de habitantes y nada más, si Dios quiere, porque quiere, le va a revelar la verdad espiritual por su espíritu a 10,000 que estén en Él. Si 10,000 están en Él, 7,490, no sé qué tantos millones de seres humanos no van a entender la verdad por más que la lean y la entiendan y tengan religiones haciendo sus sacramentos. No es como la mayoría, no es como crean, es como está escrito y solo Dios se la revela a sus hijos. Entonces nada más 10 lo van a entender porque es Dios el que da a entender, no la iglesia, es Dios. Dice, todas las veces que la bebieres, tú tienes que estar bebiendo en la cena del Señor. Tienes que estar bebiendo algo, un jugo de uva, lo que sea, porque eso sigue siendo una figura que te está recordando cómo la sangre la derramó por ti. Lo está diciendo aquí Él, que cuando habla de en memoria de mí, en memoria de mí, en memoria de mí, dice el verso 26, así pues todas las veces que comieres este pan, vuelve a ratificar Pablo en la práctica 30 años después de Cristo, y que Cristo se lo dio, y que lo están practicando en la iglesia verdadera apostólica,
no de padres de la iglesia, la apostólica, la que Dios nos deja de referencia para saber si permanecemos en la verdad hasta el fin. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan, no esta carne de Cristo, él no menciona eso porque no es cierto. Todas las veces que comieras esta transubstanciación, no dice eso, dice este pan, está hablando de la cena del Señor. Y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No están anunciando que los están comiendo glóbulos rojos, no están anunciando que están comiendo carne de Cristo, no están anunciando que la divinidad y el alma de Cristo está entrando a través de ese pan físico, no están anunciando eso. Están anunciando el sacrificio en su cruz. Pablo por todos lados dice, yo voy a todos lados a predicar y a Cristo crucificado. ¿Y por qué? Porque no me interesan las filosofías humanas ni predicar de otra cosa. Yo voy y predico a Cristo. ¿Para qué? Para que su cruz no se haga vana. Para que tenga un fruto de salvación de almas para la gloria de Dios. Para que el sacrificio de cruz de Cristo se haga obviamente en fruto a la humanidad. Se salven muchos por todo lo que Cristo hizo por ellos. Por eso lo predico a él. O sea, lo relevante era predicar su sacrificio, predicar su obra gloriosa en aquella cruz por nosotros. Es la manera que tenemos entrada al cielo. Solo a través de él, en ese sacrificio. Entonces aquí dice, con esta cena estás anunciando ese sacrificio. Con esta cena cuando la tomas en tus congregaciones y los que pasan, ¿qué están haciendo? Están tomando la cena del Señor. ¿Qué significa? Los están chupando sangre y están comiendo carne de Cristo. Porque los accidentes permanecen en la sustancia y la sustancia total está ahí. Porque empiezan a inventar ahí rollos en Trento y que de 1500, wow. Pero independientemente de eso, aquí está escrito, yo debo ver lo que los apóstoles y Cristo escribieron, no lo que andan inventando concilios. Ahora miren, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No dice que coman sangre, no dice que comen carne. La muerte del Señor anunciamos en la cena. ¿Por qué? Porque estamos recordando su sacrificio, estamos recordando su muerte tan cruel. ¿Es lo que estamos haciendo? Y por eso no la puedo tomar indignamente. Yo no puedo tomar una galleta, un pan, una hostia, un jugo de uva o vino de mesa, bien. Yo no lo puedo tomar y decir, Señor, este es el pacto en tu sangre que tú hiciste. Pues yo no tomo glóbulos rojos. Yo sé que lo que estoy tomando, estoy haciendo conciencia y estoy dando testimonio físicamente y espiritualmente delante de Dios que ese derramamiento de sangre en aquella cruz, no voy a estar participando de ella dignamente. O sea, no la voy a tomar a mi antojo su sacrificio y le voy a decir, ahora me limpias de pecado porque yo vengo aquí y lo tomo. O sea, no voy a tomar a la ligera algo tan grande que hizo Dios y sufrimiento tan grande para ser muy ligero tomar. No, si una cena al cabo ya me puse a cuentas cuando no me estoy a cuentas con Dios. Y cuando más, sobre todo de estar a cuentas, no le he dado el valor en mi vida de un sacrificio tan grande que hizo por mí. Viviendo lejos de Él, viviendo irresponsablemente como hijo de Él. De eso se trata. No de religiosidades y creencias y puras mentiras. Dicen, allá en Italia, hay ex sacerdotes que dicen, en Italia yo llevaba en un tour allá en el Vaticano, decían un sacerdote, donde hay una hostia que se convirtió en un pedazo de bistec, en carne y sangra. Y luego en la religión católica, milagro, una hostia se hizo carne. ¿Ustedes creen que Dios va a andar haciendo eso? Viendo al Dios de la Biblia, de todos los versos, Dios no va a andar haciendo eso. Él repudia que comemos sangre porque Él quiere que valoremos la vida de nuestro prójimo y por eso nos tiene prohibidísimo comer la sangre de prójimo. O sea, me refiero ni de animal, mucho menos de un ser humano, pero ni de animal. Menos va a andar promoviendo que comamos sangre. Pero lo dejó escondido para los que le aman, porque por eso hablaba en parábola, para que no vean y no entiendan. Escuchen y no entiendan. Es por eso que hay que humillarse y no amar más a la iglesia que a Dios y no amar más las tradiciones que a Dios, sabiendo que no pueden vivir en santidad solo para la gloria de Él. Y no porque unos poquitos ya se estén consagrando, quiere decir que toda la doctrina y toda la iglesia está en santidad. Si ven que 90%, 95% la iglesia se está perdida, ¿cómo creen que es la doctrina y que eso es la verdad? No es porque sea el 90% irresponsable. Es porque ahí no hay fruto de vida, porque es mentira todas esas doctrinas. Y esta es una más. Anunciamos la muerte del Señor. Ya estamos entrando ahora el tomar la cena indignamente. De manera que cualquiera que come este pan, no esta carne de Cristo, este pan literal, y bebe esta copa del Señor indignamente, del Señor porque está representando su sacrificio y su muerte de una forma indigna,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero no es culpado porque tomó sangre y glóbulos rojos o porque comió un pedazo de carne de Cristo en la hostia. No es culpado por eso. Es culpado por lo que he estado explicando desde el principio, que estamos recordando su sacrificio. Háganlo en memoria de mí, dijo él. Pablo dijo que lo hiciéramos en memoria de él. Y luego Pablo todavía le agrega, y dijo que con esto anunciamos su muerte, su sacrificio en la cruz, hasta que él venga. O sea, le dice a la iglesia, hasta que él venga tenemos que seguirlo haciendo. Y hasta que él venga tenemos que seguir bebiendo. Y cada vez que bebamos esa copa, estamos hablando de su derramamiento de sangre. Dice aquí, si a ti no te dan copa, ¿por qué? Si dice ahí que tenemos que hacerlo hasta que él venga. ¿No te has preguntado eso? ¿Van a hacer otro inciso ahora? ¿Para agregar otra cosa y cubrir eso? ¿O van a decir que ese vino consagrado se lo echan a toda la harina, unas gotitas a la harina, y de ahí sacan todas las hostias? Yo no sé cómo le vayan a decir eso, pero bueno. Cada uno debe tomar su vino, porque ese es el pacto que hizo en su sangre. Y su cuerpo destruido, cada uno debe tomar un pedazo de pan. Eso es lo que nos demanda Dios hasta que Él venga, porque anunciamos su muerte. Y significa eso, que dignamente lo tenemos que hacer porque estamos tomando un recuento de que lo que la muerte, yo la estoy valorando o no, la de Él, para que yo estar salvo. Dice, por eso dice, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor, pero no porque se la está comiendo, sino porque la derramó por Él, pero a Él no le importa. Por ejemplo, yo estoy peleado con mi hermano en la congregación y estoy cometiendo murmuraciones contra él, chismeando. No, ese hermano es bien pecador, ni parece cristiano. Y estoy hablando mal de un hermano, estoy resentido con un hermano de mi misma fe, de mi misma congregación. Estoy yo en pecado, estoy murmurando, estoy juzgando, estoy acusando, le tengo coraje, tengo resentimiento, odio, no lo quiero ver, no lo puedo ni ver, se me retuerce el hígado. Quiere decir que el Espíritu Santo no está actuando en mí, quiere decir que yo no me he rendido a Dios, quiere decir que mi carácter todavía sigue siendo de niño, de carnal, todavía no soy espiritual de Dios, quiere decir que no estoy progresando, o sea, ando bien mal. Es donde decía que cada uno debe de estudiarse a sí mismo, a ver cómo está delante de Dios. Ahora, si yo estoy así, y el pastor dice, vamos a tomar la cena del Señor, recuerden que no la podemos tomar indignamente, recuerden que deben de estar a cuentas con Dios, porque lo que vamos a hacer es recordar su muerte, lo que Él sufrió por ti, te lo vas a recordar ahorita delante de Él, no lo hagas a la ligera. Y entonces algunos estamos pensando y decimos, no, hombre, no lo voy a perdonar, no, pero yo voy a tomar la cena para que no me digan que soy pecador, yo sí la voy a agarrar el pan, yo sí voy a agarrar el vino, porque si no van a decir, mira, no la tomó, pero en lugar de ponerse a cuentas con el hermano, en lugar de pedir perdón y humillarse delante de Dios, prefirió. Unos no tomar la cena, no están valorando el sacrificio, porque es mejor ponerte a cuentas y humillarte cuando Dios murió por ti y no valorar tan grande sacrificio. Eso es no amar a Dios y no reconocer y no agradecerle. Pero otros no quieren ponerse a cuentas porque están bien enojados con su hermano por lo que sea y prefieren tomar la cena a escondidas porque dicen, voy a tomarla, yo ya me puse a cuentas con Dios y no se han puesto a cuentas, lo único que ve el corazón es Dios, no se han puesto a cuentas con Dios. Y toman la cena indignamente, no valoraron el sacrificio, lo tomaron a la ligera, nada, no importa, al cabo. Pero no se ponen lo que Dios demanda, no están valorando la cruz de Cristo, el derramamiento de sangre de Cristo. Y entonces dice Pablo lo siguiente, porque el que come sin discernir el cuerpo, come juicio y bebe para sí juicio. O sea, Dios va a tratar con ese creyente indigno, ese creyente ingrato, ese creyente malo, que está tomando a juego todo el derramamiento de Cristo en la cruz, que no lo está tomando con dignidad y que está entendiendo la profundidad del amor de Dios en eso. Le vale, en otras palabras. Entonces Dios le manda juicios. Entonces dice, por eso hay muchos enfermos, hay muchos debilitados espiritualmente entre ustedes y muchos ya se murieron. ¡Wow! Tomarla indignamente hasta se mueren, hasta Dios permite que se mueran por tomar a la ligera el sacrificio tan grande. Pero no es por estar comiendo sangre y carne, eso no es cierto. Dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, ya no seríamos juzgados. O sea, si nos ponemos a cuentas con Dios para ver qué pecado le debemos, si nos postramos delante de Dios antes de la cena a llorar, muéstrame pecados ocultos, como le decía David el salmista, muéstrame lo que está oculto en mí, límpiame con hisopo y seré limpio, ten misericordia. El Espíritu, por pura misericordia,
te va a revelar y mostrar a qué hermano tú estás pendiente, qué hermano te odia, para que vayas y lo bendigas en el nombre de Jesús y le digas, yo te amo, hermano, yo no tengo nada contra ti, perdóname si te he ofendido, a lo mejor no me di cuenta, me acaba de revelar Dios que estás resentido conmigo, a lo mejor algo dije y no me di cuenta, perdóname. Tú te pones a cuentas por él porque el hermano es débil en la fe, el hermano está caído y no te vas a ir encadenado con él. Te pones a cuentas porque Dios te reveló tu pecado. Entonces Dios te justifica en ese momento y te limpia su sangre nuevamente y te levanta otra vez como hijo y entonces sí dignamente participas de la cena. Eso es dignidad. Ahora, por eso te tienes que examinar. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Él es el que enferma, Él es el que mata. Él es el que enferma, Él es el que mata. Hay que tener temor porque es fuego consumidor Dios, para que no seamos condenados con el mundo. Él es el que condena con el mundo a los hijos rebeldes, a los hijos malagradecidos. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Con broche de oro termina este pasaje Pablo, dice, hermanos, cuando se reúnan a comer carne de Cristo y sangre de Cristo, no, a comer, porque la cena es comida, y la cena era cena, pan y vino, pero con un significado de vida eterna, un significado de espiritual poderoso, para que los creyentes seamos cada vez más responsables y mejores responsables y entendamos que estamos delante de un Dios vivo y que un sacrificio tan grande no lo estemos tomando a la ligera. Tiene su porqué y su para qué. Pero dice, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros, no se adelanten. Ahora, ¿de qué está hablando todo este pasaje? De la cena del Señor. No está hablando que coman frijoles en sus casas, porque así lo practicaba la primera iglesia como lo practicó Cristo. Se hacían una cena especial y había panes y había vino. Para la cena del Señor, con toda la solemnidad y con todo el amor y la responsabilidad que debía de hacerse por la iglesia. Pero tenía un propósito que él ya había enseñado y lo estaban haciendo mal en Corintios en ese momento. Y Dios quiere que nos quede esta carta y este capítulo para que no nos engañen con sangres y con otras cosas. Ahora vamos a ver lo último, Juan 6, y terminamos la enseñanza. El pan de vida. Continuando con este estudio de la Eucaristía a la luz de las Escrituras, que viene siendo la cena del Señor realmente, y como ya hemos visto, las epístolas de los evangelios, como también hemos visto los escritos en el capítulo 11 de Primera de Corintios que Pablo y el Espíritu Santo nos dejó a la iglesia de todos los tiempos para que entendiéramos bien qué es esta tan solemne actividad, que es algo para que nosotros tomamos los hijos de Dios con mucha seriedad y obviamente con mucho respeto, mucho agradecimiento a Dios, pero también obviamente nos sirve para analizarnos, examinarnos a la luz de Dios, delante de Dios, en recordar ese sacrificio de nuevo, de una forma muy profunda y personal delante de Él para volver a tomar la cena, recordar su sacrificio, todo lo que Él hizo por nosotros. Tenemos que entrar a Juan capítulo 6 para poder entender la base de lo que enriquece a la Eucaristía en la religión católica, para que en el Concilio de Trento hayan establecido eso, es que el capítulo 6 del libro de Juan se tiene que discernir, se tiene que entender por todos los hijos de Dios a través de la luz del Espíritu Santo, como en el libro de Efesios decía Pablo, que yo estoy orando a Dios para que les dé Dios a ustedes, a toda la iglesia, el espíritu de sabiduría que viene solo de Él, y el espíritu de revelación, que es obviamente atributos de Jesucristo, atributos del Espíritu Santo, para que ustedes puedan tener la plenitud, la totalidad del conocimiento de Él, para que sepan todo lo que les ha heredado a ustedes en la herencia de los santos. Entonces, solo Dios, como lo dice 1 Corintios 2, 1 Juan 2, 20 y 27, solo Dios puede colocarnos su verdad. Y como lo dice Hebreos y Jeremías, solo Él puede colocarnos su ley y su voluntad. Claro, usa ministerios al frente mientras somos bebés y pequeños, pero el que hace la obra interna es el Espíritu. Es algo sobrenatural que nos tiene maravillados desde que nacemos del Espíritu, nos tiene asombrados cómo Dios hace que la palabra sea viva en nuestro espíritu. No nada más que nos convenzan ilustraciones o muy buenas enseñanzas teológicas de la Biblia según en la religión que nazcamos o que estemos sembrados o que nos metamos. No.
cuando el Espíritu está haciendo una obra desde que somos pequeñitos, recién nacidos, para la gloria de Dios y para bendición nuestra. En el libro de Juan vamos a ver la interpretación correcta cuando él dice que comer su carne y su sangre no se refiere literalmente ni a sus proteínas, obviamente en sus tejidos, ni tampoco se refiere a glóbulos rojos ni su plasma que circula por sus vasos sanguíneos, que circuló cuando estaba aquí en la tierra, perdón. Juan 6:25, entonces dice, bueno, vámonos desde el verso 27, en el capítulo 6 de Juan, Jesús, el pan de vida. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Empezando, nuestro Señor Jesucristo hace una separación radical y totalmente fija ahí para que la podamos ver todos, donde dice, no trabajen por las cosas materiales, o sea, no se afanen ni se aferren de una manera desordenada por las cuestiones naturales para alimentarse, para tener la provisión necesaria, porque su Biblia nos da su enseñanza que el que provee, si él alimenta hasta los pajarillos, cuánto más nos se va a procurar de sus hijos tengamos el alimento para no padecer de él. Y también hay versos, dice que un justo no padecerá pan nunca. Él se encarga de darnos la provisión siempre, porque él es bueno. Entonces, no nos afanemos por las cuestiones materiales que nos desvían del camino celestial, que nos desvían de la vida eterna, que nos atrasan en el crecimiento espiritual. Entonces aquí él hace una separación porque va a hablar del pan del cielo. Y entonces empieza extremadamente con su sabiduría diciendo, no peleen por la comida que perece. Se echa a perder y luego se va a la letrina, se digiere lo que se digiere en el organismo y va a la letrina lo que no. Dice, peleen, aférrense por la comida que a vida eterna permanece. Obviamente en la separación hay una comida que es espiritual y hay una comida que es física, y él nos dice ya de apertura que tenemos que pelear por la espiritual porque es para la vida eterna. Y la comida espiritual es su persona, es su palabra, con la que alimenta nuestro espíritu, y eso lo sabemos por toda la Biblia. En el verso 35 de este capítulo dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Sigue hablando en esta dirección, ya dice, yo soy el pan del cielo, pero no soy un pan físico como en el maná, que se morían en el desierto con el maná, y se echaba a perder si guardaban de más, no, y que obviamente tenían que darles todos los días. Dice, no, yo soy el pan del cielo, entonces el que viene a mí se va a estar alimentando de mí, pero no comiendo cosas materiales, sino se va a alimentar de mí con cosas espirituales. Por eso hizo la separación radical en el verso 27. Entonces dice, yo soy el pan del cielo, soy un pan espiritual, pero si vienen a mí, entonces él no dice, si me comen la carne y me beben la sangre, no, está diciendo, si vienen a mí, si están en mi presencia, si yo lleno su espíritu, entonces no van a tener hambre. ¿De qué hambre? Hambre espiritual, hambre de vida eterna. Vamos a estar saciados de todo el poder de Dios, vamos a estar saciados de toda la unción de Dios, de toda la presencia de Dios, y vamos a ser ayudados por su gracia y su poder y su sabiduría para vivir en santidad en los caminos de justicia de Dios. No tendremos hambre de Dios porque estaremos totalmente llenos de Dios. Estaremos a Él, vendremos a Él siempre, y tampoco tendremos sed porque creeremos en su palabra. Creer en Él, no solo saber que es el Hijo de Dios o que vino y murió en una cruz, eso es inteligencia y conocimiento de toda la humanidad. Unos creen y otros no, pero todos los cristianos creemos que eso es verdad, pero eso no nos habla. El total del creer es permanecer y vivir por fe. Entonces es creer en toda su palabra, en todas las promesas, empezando con la vida eterna, y que obviamente las primicias que Él nos dio, su Espíritu Santo, las arras, son el Espíritu Santo que nos confirma que somos hijos de Dios y nos confirma que esto es verdad, porque vivimos cosas sobrenaturales, poderosas de parte de Dios, que al leer la Escritura son exactamente como las vivió el primer siglo la iglesia, las vivimos toda la iglesia de Cristo en todos los tiempos, por ejemplo nosotros en este tiempo. Entonces, no se refiere a beber sangre ni comer carne, a lo que se refiere de comer el pan del cielo, sino estar con Él y obviamente dice creer en Él, tener fe en Él y permanecer en Él. Eso es lo que nos va a alimentar, y no carnes ni cosas físicas, y Él aclaró que es algo espiritual. Esto es para abrir el capítulo 6, ahorita llegaremos a los versos críticos,
donde el catolicismo tomó una dirección equivocada por falta de revelación en sus líderes, por desviarse de la sana doctrina en otros siglos, y lo dejaron patentizado por todos los siglos, dejando cautivos a millones y a millones de almas. Tristemente que nosotros por eso predicamos, para el que quiera buscar a Dios escape del error. Verso 51, yo soy el pan vivo, Él, la persona de Dios, Cristo, que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, toda su dirección es espiritual, vivirá para siempre. O sea, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando él explica, a la carne que yo me refiero que ustedes van a comer, es la que yo entrego en sacrificio por el mundo, para darle vida al mundo. Él está aclarando que Él es el pan del cielo, pero que tenemos que aceptar su sacrificio en la cruz, que tenemos que creer que Él murió por nosotros, que tenemos que escuchar las buenas nuevas que el justo murió por los injustos, que tiene que mi corazón aceptar que yo merecía esa cruz, pero Él se puso por mí, y la carne destrozada de Él en la cruz es como yo participo de ella espiritualmente, creyendo y yendo a Él. Yo voy a ir a Él porque el Padre me lleva a Él, y yo creo por fe en toda la obra redentora que en la cruz Él hace, a través de destrucción de su carne, porque el pecado se lo llevó en su carne, y fue destruida su carne por causa de mi pecado, y obviamente fue derramada su sangre santa por mi pecado, y ese derramamiento es que yo creo que esa obra de Él es lo que a mí me justifica delante del Padre, lo que me salva. Por eso la salvación no son rituales ni son sacramentos. La salvación es ir a Él creyendo en Él. Es como no tendré hambre y no tendré sed. Es como yo comeré el pan del cielo yendo a Él, creyendo en Él, permaneciendo en Él. Entonces Él dice aquí, mi carne, y yo participo comiendo su carne, no comiendo proteínas. Eso es una abominación, eso es una herejía. Yo no puedo comer carne de Cristo, eso lo prohíbe Dios, comer carne humana. Y yo no puedo beber sangre, prohíbe Dios que bebamos sangre hasta de animales, mucho menos de seres humanos, y en este caso un ser humano tan santo como fue Cristo hombre. No puedo yo beber esa sangre santa porque esa es una herejía, esa es una blasfemia, esa es una abominación. Y como dice Apocalipsis 18, es un cáliz lleno de hechicerías que hechizan a todo el mundo desde hace siglos. Así lo dice Apocalipsis 18. Entonces, la sangre, yo como, bebo de su sangre, aceptando que todo ese derramamiento, participo de ella espiritualmente, como de ella, bebo de ella espiritualmente, aceptando a mi favor ese sacrificio, creyendo lo que es a mi favor. Entonces yo lo acepto por mi Señor, por mi Salvador, por mi Dios. Estoy creyendo en mi corazón, como dice el libro de Romanos capítulo 10, y Dios me justifica por esa fe que yo creí en el anuncio de las buenas nuevas, que Dios está abriendo mi entendimiento en mi corazón y que yo debo de decidir en voluntad propia y en decisión propia aceptarlo por Señor, aceptar su sacrificio, creer esa obra a mi favor. Esa es la manera que yo como la carne y esa es la manera que yo bebo la sangre que exigía desde aquí del pan de vida eterna, que es Cristo, que empezaba él a meterse en estos textos difíciles si no está el Espíritu Santo de por medio en un alma. Dice el verso 53, Jesús les dijo, de cierto te digo que si no comes la carne del Hijo del Hombre, aquí ya se sigue diciendo para que veamos que no, el Hijo de Dios, o sea, Dios mismo en la persona del Hijo que está en el trono de la gloria, ahí no hay carne humana. Dice la Biblia que no entrará ni carne ni sangre al reino de los cielos porque es un reino espiritual, es otra dimensión. Son de parte de los misterios que Dios nos ha revelado algo lo suficiente para entender que no hay carne en el cielo. Son nada más personas espirituales. Ok, los que están ahí, los ángeles, la creación de Él. Y obviamente Él es Espíritu Santo y lo ha revelado que Dios es Espíritu. Muy bien. El Hijo de Dios es Espíritu, no es carne. Entonces, dice 53, de cierto les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo hecho hombre, porque el sacrificio en la cruz es Él en humanidad, o sea, que yo acepte que todo el dolor lo sufrieron sus órganos, todo el dolor sus músculos, sus huesos, todo su ser, como ser humano padeció tremendo dolor, o sea, eso es participar de la carne del Hijo del Hombre, de Jesucristo, hombre en la tierra por su sacrificio, ¿ok? Entonces, quiere decir que yo participo de su cruz, de su sacrificio en la cruz, de la destrucción de su carne en la cruz,
y no de que Él ande apareciendo nuevas carnes o nuevas sangres, forma milagrosa y supersticiosa y superficial, porque eso se creen equivocadamente ahí. No, no, no. Está hablando que participemos de ese sacrificio que Él destruyó su carne en la cruz. Y entonces dice, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es decir, aunque yo crea en Jesucristo y entren doctrinas que hablen de Jesucristo y de la Biblia, y que hagan rituales de bautismo, y que sigan otros sacramentos, testigos de Jehová, mormón, que crean en la Biblia, cada quien con sus teologías diversas, y que cada una de ellas dicen que son la única iglesia verdadera, como la católica dice que es la única. Entonces, todos aquellos que no entienden que hay una diversidad de doctrinas de Jesucristo, pero es el mismo cuerpo, que no entienden esto espiritual es por no, pues les falta la revelación del Espíritu Santo, pero más sin embargo, como dice aquí, no tienen vida en vosotros, es porque nunca han aceptado, o sea, nunca han comido de la carne, nunca han bebido de la sangre, porque nunca han aceptado por arrepentimiento y por fe el sacrificio de Cristo en la cruz, que es la manera de comer carne y de beber sangre. Nunca por fe, Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10, como dice también Primera de Tesalonicenses, cuando oíste de verdad las buenas nuevas de salvación, que el Espíritu Santo con poder te anunció, no con palabras de sabiduría humana, que el Espíritu Santo les anunció, dice Pablo, después de que oíste la verdad, el Evangelio de la verdad, creíste en la obra de Dios, aceptaste que Él murió en una cruz, entonces fuiste sellado por el Espíritu Santo de Dios para el día del fin. Fuimos sellados, nacimos del Espíritu, nos bautizó Cristo con el Espíritu Santo cuando creímos. Por eso dice Cristo, el que crea y sea bautizado después, ese tiene vida eterna. Por eso Cornelio creyeron cuando les predicó Pedro y se llenaron del Espíritu Santo sin bautizarse. Lo importante es creer. Por toda la Biblia se habla que la vida en Cristo es por fe y para fe. Eso es la justicia de Dios en la Biblia. Muy bien. Aquí nos confirma el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque aceptamos su sacrificio en la cruz, participamos de esa obra, esa es la forma de comer, tienes que entenderlo en el Espíritu. Y yo le resucitaré en el día postrero, pero ahorita más adelante Cristo nos confirma que es espiritual su palabra y no literal, no está hablando de su carne y su sangre, que glóbulos rojos, no es eso como ahí creen. Dice, yo le resucitaré el día postrero. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué debo de hacer yo a este nivel de un diálogo tan profundo que estaba impactando a los judíos en ese momento y que puede impactar a cualquier ser humano? ¿Cómo nos está pidiendo beber sangre si toda la Biblia nos prohíbe beber sangre? ¿Cómo nos puede Dios, por un lado, decir que sí tomemos la de su hijo, pero hijo hombre, no hijo Dios? O sea, es el hijo de Dios, sí, pero en su naturaleza humana está corriendo en sus vasos sanguíneos sangre humana santa, sí, porque no es pecador, nunca lo fue. Pero esa sangre, ¿cómo nos pide que glóbulos rojos que comamos Dios, que bebamos Dios? O sea, ¿dónde está aquí? Ese es el problema de tener el Espíritu. Por eso dice, yo les hablo en parábolas para que no entiendan, porque a los del reino sí les es dado a conocer por el Espíritu la verdad. Entonces dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Dónde empato este verso? Con el inicio en el 27. Trabajen por la vida, por la comida que para vida eterna permanece y no por la que perece. O sea, separa lo material de lo espiritual y aquí está hablando espiritualmente. Su carne espiritualmente, su sangre espiritualmente. Y como lo vimos en Mateo y Lucas y lo vimos en 1 Corintios capítulo 11, está hablando del recuerdo de su muerte, el sacrificio de su muerte. Esa es la manera que hacemos la cena del Señor. Comemos la carne y la sangre de nuevo y de nuevo como un recuerdo, pero no es literalmente esa sustancia que cambia el pan y que cambia el vino. No, es recordar su sacrificio por mí para ver cómo estoy llevando mi responsabilidad cristiana en este momento. Si soy un digno servidor de Dios, si soy un verdadero discípulo sirviendo a Dios, siguiendo a Dios. Dice el verso 16, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces eso puede confundir, si nada más toman estos textos, sin todo lo demás que hemos visto, podría confundir a cualquiera. Pero sigue diciendo, si no aceptan mi sacrificio, no voy a estar con ustedes ni voy a permanecer con ustedes. Si no aceptan que comer mi carne y beber mi sangre es que acepten lo que yo hice en la cruz por ustedes, no va a suceder el milagro de redención.
Por eso no es con sacramentos de bautismo la conversión ni la salvación. Es por medio de creer el sacrificio en la cruz, aceptar que por mí murió, pedirle perdón a Dios y pedirle envía a Cristo para que gobierne mi vida y tome control de mi vida. Envía tu espíritu y séllame. Hay que clamar, hay que creer esta palabra. Y no con rituales de echarte agua, ya eres salvo, ya te metieron al espíritu. Son mentiras. En ninguna religión, ni evangélica, ni ninguna otra sucede esto. Tienes que creer primero. Dice el verso 57, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Sigue hablando en la misma dirección, pero sabemos que es espiritual y sabemos a qué se refiere en el sacrificio. 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Entonces vuelve a hablarse que él es el pan y que coman de él. Entonces, lo que es pan, que también es figura, es lo que también usó como carne y como sangre. Y él estaba diciendo que él es el pan de vida en el verso 35, el que a mí viene ya no tendrá hambre. No dice el que me devora mi carne ya tendrá hambre, el que no come mordiditas de mí ya no tendrá hambre, el que viene a mí. Entonces tú lo empatas al 58, yo soy el pan del cielo. Ustedes comían del maná y ellos morían, pero si comen de mí, o sea, si vienen a mí, si permanecen en mí, si se mantienen en mí, vivirán eternamente. No que estés comiendo carne y sangre, que eso es terrible creer en eso. Pero muy bien, ahora bien, por último, para terminar ya el estudio, del verso 60 al verso 63, que ese es lo más contradictorio, pero es lo más de revelación que vamos a ver. Palabras de vida eterna, el título de este contexto. Y dice así en el mismo capítulo más adelante donde íbamos en el 58, dice el 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos, que en otros versos dice que iban 500 discípulos aparte de los apóstoles con él, muchos de sus discípulos dijeron, es dura esta palabra, ¿quién podrá oírla? ¿Quién podrá permanecer? ¿Cómo que comer carne y sangre? Hasta los judíos sabían que era una abominación porque lo estaban creyendo como lo creen en la religión literalmente. No espiritualmente lo estaban recibiendo porque dice Cristo, ahí les hablo en parábolas para que oigan y no entiendan, pero el que obviamente los que son míos, el reino de los cielos pueden ver y pueden entrar, porque yo les pongo el entendimiento en su corazón, como toda la Biblia lo dice. Entonces dice, muchos de sus discípulos que andaban ahí a medias o dudaban de él, son los que no recibieron la gracia de Dios para creer esto. Obviamente ellos no creían en muchas cosas, iban dudando y son los que se fueron. Dura es esta palabra, ¿quién puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus mismos discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Se sentían ofendidos que él dijera, tienen que comer mi carne y mi sangre, porque también le estaba pasando a los discípulos como le pasó a los otros discípulos, o sea, a los apóstoles como a los discípulos que ya se habían ido, tenían esa controversia que no entendían lo que estaba dando a entender Cristo, porque obviamente no se estaba refiriendo a comer carne, proteínas y minerales de la carne, piel y pedazos de músculo, no se estaba refiriendo a eso, ni mucho menos a glóbulos rojos y plasma que prohíbe Dios que hasta de animales bebamos sangre, sino se estaba refiriendo al sacrificio en la cruz que había que aceptar por cada creyente si quería ser de Dios. Tenía que aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. De ahí participa de la carne y de la sangre, como lo hemos estado diciendo. Entonces en el verso 62 vuelve a hablar, como está hablando todo espiritual, y les está hablando de la carne y de la sangre espiritual, que nada tiene que ver en lo literal ni cambio de sustancias, les dice a los discípulos así, pues que, si vieres al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero, a la diestra del Padre, lleno de su gloria, de su Espíritu Santo y divinidad. O sea, con cabellos blancos, brillantes, vestiduras blancas, resplandecientes, que dejan ciego a cualquier ser humano, aun por más santo que sea, con el rostro de sol, ojos de llama de fuego, voz de truenos, el glorioso Señor Jesucristo, Dios Hijo, de las mismas entrañas del Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, divino, no natural, no carne, no nada, Dios, Dios. ¿Qué tal si ven que me voy a mi lugar donde yo correspondo? Dice Cristo. ¿Qué dirían? Porque les está hablando de algo sobrenatural, poderosísimo, porque les está hablando no de literal de carne y sangre, les está hablando cosas espirituales. Y en el siguiente verso lo reafirma, confirma. Por eso deben de buscar a Cristo mientras tengan tiempo. Verso 6.3. El Espíritu es el que da la vida.
La carne para nada aprovecha. Dice Cristo, el espíritu es lo que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les estoy hablando son espíritu y son vida. O sea, lo que yo estoy hablando nada tiene que ver que coman carne, ni que coman sangre, cosas materiales para que tengan vida. Son cosas espirituales para que tengan vida. Y las cosas espirituales donde yo me refiero a mi carne y a mi sangre que beban, es que vengan a mí y que crean en mí para que no tengan hambre ni sed jamás. Y para que vengan a mí y para que crean en mí, tiene que enviarlos primero mi Padre, como dice en el libro de Juan. Y para que vengan a mí y crean en mí y yo los salve en el día postrero, tienen que creer que toda esa carne destruida en la cruz y toda esa mi sangre derramada en la cruz es como ustedes van a comer de ella, es como ustedes van a beber de ella. Por eso cada vez que se reúnan a la cena y partan el pan y tomen de esta copa del Señor, es para recordar que lo hagamos en memoria de su crucifixión, y es que anunciaremos, como dice Pablo en el 11 de Corintios, anunciaremos su muerte, su sacrificio en la cruz hasta que Él venga. Es decir, esta doctrina es eterna, esta doctrina es hasta la segunda venida de Cristo. No le agreguen, no le quiten, no le inventen. ¿Cuántos teólogos andan haciendo siglo tras siglo tras siglo hasta el siglo XV, XVI? Dicen, queda establecido que sí es sangre, queda establecido que cambia la sustancia. Y el diablo, Señor lo reprenda, con el poder limitado que tiene, anda haciendo que Eucaristía sangren, que hostias sangren, que hostias se conviertan en carne allá en el Vaticano. Él hace esas mentirotas porque creen una doctrina falsa de mentira. Por eso en Apocalipsis 18 le dice ramera a alguien que dice ser esposa de Dios, representante de Dios en la tierra, le dice eres una ramera, porque en el Antiguo Testamento nada más le dice ramera a la esposa infiel idólatra. Y en el Nuevo Testamento le dice ramera a la esposa infiel idólatra, porque la católica de raíz viene de ahí y dice ser la esposa de Dios, y dice ser la novia de Cristo, y dice ser la iglesia única y verdadera. Por eso le dice ramera. Y le dice en el Apocalipsis 18, con tu cáliz lleno de esas abominaciones, hechicerías, hechizaste a los reyes de la tierra y a toda la humanidad. Ahí dice. Están cautivos que creen que se convierte en sangre y carne. Es una abominación delante de Dios. Necesitan buscar a Dios. No me crean a mí, créanle a Él. Pero para que puedan creerle a Él es un regalo de Él. Si no tienes a Dios, es decir, si aún no lo aceptas por fe y no lo confiesas por fe, aunque digas creer en Él, no ha sucedido el milagro de redención. No ha habido el nacimiento del Espíritu, porque lo tienen por hecho que nacieron por el bautismo. Es un engaño de siglos y siglos que Satanás maquinó junto con el Estado y la Iglesia. Cuando la Iglesia se contaminó con la ayuda del Estado, salieron de la gracia de Dios y sin Dios empezaron a cambiar e inventar doctrinas por espíritus de engaño. Por eso en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1, ahí dice, se desviaron de la verdad, apostataron de la fe original. Estos líderes tremendos escucharon a los espíritus de demonios y empezaron a prohibir en celibato, empezaron a prohibir casarse a todos los líderes, empezaron a prohibir, ahí dice 1 Timoteo capítulo 4, lo pueden leer, pero no lo pueden ver, porque si no están con Dios, Dios no se los va a mostrar. Y lo dice, y aparte prohibieron que comieran en la cuaresma la comida que yo les doy para que coman. Nadie está prohibiendo que coman en la cuaresma comida. Ahí está, 1 Timoteo 4, se refiere a ustedes. Y yo estuve ahí 41 años y mucha familia mía está ahí todavía y estoy peleando por ellos. Por eso predicamos la verdad. Escapa mientras tengas tiempo. Es por amor que les predicamos a ustedes. Dios les bendiga. Hasta la próxima.